Para balancear por el método óxido-reducción, yo tengo que tomar en cuenta varias cosas. Primeramente, ¿cómo determinar la valencia o el número de oxidación? Todos los elementos libres van a tener valencia 0. Los hidrógenos siempre se combinarán con +1, excepto en los hidruros. Los oxígenos siempre se combinarán con -2, excepto en los peróxidos. Pero ahora, por ejemplo, para determinar el número de oxidación del nitrógeno, yo debo de tomar en cuenta que en un compuesto químico siempre es neutro. Así que debo de tener el mismo número de valencias positivas que de negativas. Y aquí yo lo puedo hacer de esta manera, ¿sí? Aquí el hidrógeno es +1, eso es lo que conozco. Tengo 3 oxígenos, cada uno con -2, sería -6. Y como sé que el compuesto es neutro, sé que esto tendría que darme igual a 0. Por lo tanto, por diferencia, +1 en -6, una suma algebraica, yo voy a tener +5. Ese 5 es el número de oxidación del nitrógeno. Aquí lo tenemos. Muy bien. Ok. Voy a tomar en cuenta, aunque aquí no tengo ningún metal alcalino, pero los metales alcalinos, su valencia es +1, los alcalinoterrios es +2, y bueno, pues ya de los demás metales o no metales, yo lo voy a sacar por diferencia. Por ejemplo, me voy a ir a uno sencillo. Si sé que el oxígeno siempre es -2 y sé que el compuesto es neutro, pues el nitrógeno aquí es +2. ¿Ok? ¿Cómo voy a saber cuál es la valencia del cobre? Yo voy a recordar que cuando formé el compuesto crucé las valencias o los números de oxidación. ¿Ok? Este 3 no es subíndice de valencia, es parte del radical. Pero este 2 sí es un subíndice de valencia. Por lo tanto, aquí el cobre es +2. El oxígeno ya sé que siempre es -2. ¿Cuántas valencias tengo en total del oxígeno y del cobre? Aquí del cobre tengo +2. 3 por 2, 6 oxígenos por -2 es -12. Como esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces me están faltando +10. Pero estos 10 corresponden a 2 nitrógenos, porque en este radical hay 2 nitrógenos, hay 6 oxígenos. Así que 10 entre 2 es 5. Así que aquí el nitrógeno es +5. Muy bien. Esa es la manera en que yo voy a ir determinando los números de oxidación. El oxígeno es -2 y si hay 2 hidrógenos, pues el +1. Aunque ya sé que el hidrógeno, si no está formando un hidruro metálico, siempre será +1. Y bueno, hasta aquí tenemos cómo determinar los números de oxidación. En el caso de que yo tuviera, por ejemplo, un cloruro, bromuro, fluoruro, siempre ahí van a ser aniones y sería -1. El caso de los sulfuros serían -2. Y bueno, poco a poco esto, recordándolo, voy a ir ubicando los números de oxidación. En el balanceo nosotros sabemos que la intención es tener el mismo número de átomos en los reactivos que en los productos, porque la ley de conservación de la masa me dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que en una reacción química no se gana ni se pierde masa, pero tampoco energía. Así que yo voy a ver qué elementos se están modificando de reactivos a productos. Y yo puedo observar que el cobre de un número de oxidación de 0 está pasando a +2.
El hidrógeno, bueno, ya me di cuenta que no cambia, el oxígeno no cambia, pero el nitrógeno, ¿verdad? Va a cambiar de +5 a +2. Aquí a +5 queda igual, por lo tanto el cambio es hacia este nitrógeno. ¿Qué fenómeno se está presentando? Bueno, uno está ganando y el otro está perdiendo electrones. De tal manera que si yo pongo una regla numérica, -1, -2, -4, -5, -6, vamos a ver que la modificación en el número de oxidación, si es hacia la derecha, de tal manera que el número de oxidación negativo va disminuyendo, pero el positivo va aumentando, estamos hablando de que se están perdiendo electrones. Aquí, pérdida de electrones. Y a este fenómeno se le conoce como oxidación. Ok. Si el cambio se da de tal manera que disminuya el positivo y vaya aumentando el negativo, esto significa que entonces ahora el cambio es hacia la izquierda y está ganando electrones. Por lo tanto, el fenómeno se llama reducción. Oxidación y reducción. Oxidación es pérdida de electrones, reducción es ganancia de electrones. ¿Qué le está pasando al cobre? El cobre de 0 está cambiando a 2. El cambio es hacia la derecha. Está aumentando su número de oxidación positivo. Por lo tanto, el cobre se oxida. ¿Qué está pasando con el nitrógeno? El nitrógeno de +5 está cambiando a 2. El cambio es 1, 2, 3. ¿Ok? El cambio es hacia la izquierda. Va disminuyendo lo positivo. ¿Y cómo puede disminuir lo positivo? Pues cuando va ganando cargas negativas o ganando electrones. Por lo tanto, el nitrógeno se reduce. Pero para que esto pudiera suceder, tiene que haber algo que lo provoque. Entonces, cuando el cobre se oxida, está propiciando o provocando que el nitrógeno se reduzca. Por lo tanto, el cobre se le conoce como agente reductor. ¿Por qué? Porque es el que está provocando que el nitrógeno se reduzca. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Pero aquí sí voy a poner todo con el ácido nítrico, todo el ácido nítrico. Está provocando que el cobre se oxide. Así que se va a conocer como agente oxidante. ¿Cómo puedo definir el agente oxidante? El agente oxidante es aquel, ¿verdad?, que gana electrones. Y el agente reductor es aquel que, perdón, el agente reductor es el que pierde los electrones y el oxidante es el que los gana. Entonces el cobre provoca la reducción, el ácido nítrico provoca la oxidación. Y bueno, entendiendo esta parte, ahora lo que vamos a hacer, ¿cómo voy a lograr tener el mismo número de átomos antes y después de la reacción? Bueno, pues ahora voy a hacer medias reacciones. Con el elemento que cambió, aquí tenemos el cobre, acá tenemos el cobre, entonces yo voy a hacer medias reacciones. Cobre 0, tengo que identificarlo para saber de cuál cobre se está tratando. Se va a cambiar a cobre +2. ¿Cambio? El nitrógeno +5 está cambiando a nitrógeno +2. ¿Ok? Y aquí lo tenemos, el nitrógeno +5
que está cambiando a nitrógeno más 2. Y ya estoy haciendo medias reacciones. Pero ¿qué le sucedió al cobre? Se oxidó, perdió electrones. Aquí yo voy a poner los electrones que haya perdido. ¿Qué le pasó al nitrógeno? Ganó electrones. ¿Cuántos electrones ganó? Entonces, el cobre, si su cambio es de 0 a 2, está perdiendo 2 electrones. El nitrógeno, su cambio es de 5 a 2, está ganando 3 electrones. ¿Ok? Algo muy importante, que en esta ecuación no lo puedo ver, pero yo debo de tener el mismo número de átomos. Por ejemplo, si yo tuviera aquí 2 nitrógenos, yo tendría que empezar balanceando poniendo 2 nitrógenos. Y entonces tendría que tomar en cuenta, pero la valencia total sería el cambio 2 por 5, 10, 2 por 2, 4. El cambio sería de 10 a 4. Así que serían 6 electrones los que se ganaran. Pero como aquí tengo el mismo número de átomos, no tengo problema. ¿Okay? Tomando en cuenta las leyes de conservación, sé que el número de electrones que se pierden, otro los gana. Por lo tanto, voy a igualar el número de electrones. ¿Cómo igualo el número de electrones? Pues esta ecuación la multiplico por 3, esta la multiplico por 2. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, al multiplicar sería 3 cobre 0 menos 3 por 2, 6 electrones, 3 por 1, 3 cobres más 2. Aquí tendría 2 nitrógenos más 5, 2 por 3, 6 electrones, más 6 electrones, 2 nitrógenos más 2. ¿Sí? Entonces estoy multiplicando toda la ecuación por este número, estoy multiplicando toda esta ecuación por este otro número. Y eliminamos electrones, menos 6 y más 6 se eliminan. Indico lo que me queda, 3 cobre 0, más 2 nitrógenos más 5, 3 cobres más 2, más 2 nitrógenos más 2. Y una manera de comprobar que yo hice bien esta ecuación es que voy a tener el mismo número, ¿verdad?, de cargas antes y después de la ecuación. Aquí, ¿cuántas cargas tengo en el cobre? 3 por 0, 0. ¿Cuántas tengo en el nitrógeno? 2 por 5, 10. Así que en reactivos tengo 10 cargas positivas. Muy bien. En los productos debo de tener lo mismo. 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. 6 y 4 son más 10. ¿Verdad? Y pues aquí estoy probando de que esto está bien. Ahora, ¿qué va a suceder? Estos números van a ser la base de mi balanceo. Estos números. Por eso es importante identificar qué elemento tengo con su número de oxidación. Así que al cobre 0 le voy a poner un 3. Al cobre 0 le ponemos un 3. Al nitrógeno más 5 le vamos a poner un 2. ¿Ok? Al cobre más 2 le ponemos un 3. Y al nitrógeno más 2 le vamos a poner un 2. Pero es suficiente esto, ¿ok? Aquí puse el 3, el 2, el 3 y el 2. Ok, pero esto no es suficiente. Aún tengo que confirmar que este balanceo esté bien hecho y lo voy a hacer por tanteo. En algunas ocasiones, estos coeficientes que me resultaron en la ecuación tienen que ser modificados, pero va a ser muy obvia la modificación. Así que vamos viendo, balanceando por tanteo, tendríamos el cobre, el nitrógeno. Recuerden que en un balanceo por tanteo primero se ponen los metales, luego los no metales,
finalmente los oxígenos y los hidrógenos. Y aquí voy a tener mi tablita para comprobar el balanceo, en donde yo sé que los reactivos tendrán que ser igual a los productos. No se alcanza a ver bien la tablita, ¿verdad? Permítanme. Déjenme mover para que... Es la ventaja de estar virtual, que podemos hacer todo tipo de movimiento. Ok, ahí está. Vamos a ver si alcanzamos. Ok, muy bien. Me dice que tengo 3 cobres en los reactivos y tengo 3 cobres en los productos. Muy bien, 3 y 3. Pero ahora vean, aquí en los reactivos me dice que hay 2 nitrógenos. Y sin embargo, acá en los productos, tengo nitrógenos aquí, tengo nitrógenos acá. Por lo tanto, yo me estoy dando cuenta que este número debe ser cambiado, aunque me haya salido en la ecuación. Pero ya los demás números me guiaron al balanceo. ¿Cuántos nitrógenos tengo en productos? 3 por 2, 6. Más 2 son 8. Así que yo voy a poner un 8 aquí y vamos a ver si esto me resulta. Entonces voy a tener 8 nitrógenos en reactivos, 8 nitrógenos en productos. ¿Cuántos oxígenos tenemos en reactivos? 3 por 8, 24. Aquí, ¿cuántos tengo? 3 por 2, 6 por 3, 18. Y 2, 20. Me están faltando 4. Así que vamos a poner un 4 aquí. Y ya tengo los 24. Ya tengo 24 y 24. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 8 en reactivos. ¿Cuántos tengo en producto? 4 por 2, 8. Y esto me indica que mi ecuación está bien balanceada. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, les repaso las reglas rápidamente. Primero, determinamos números de oxidación de cada uno de los elementos de la ecuación. Identificamos cuáles cambian de número de oxidación para saber cuál se oxida, cuál se reduce. Vamos a trabajar ecuaciones sencillas, pero va a haber ecuaciones donde tengas 2 oxidaciones y una reducción, o 2 reducciones y una oxidación. ¿Qué harías en ese caso? Pues juntas en una sola ecuación. Cuando tengas 2 reducciones, las juntas en una sola ecuación y ya las puedes trabajar con la otra de oxidación, o viceversa, ¿sí? Muy bien. Ya vi cuál se oxida, cuál se reduce. Ya sé cuál es el agente reductor, cuál es el agente oxidante. Hago mis medias reacciones. Voy a poner el elemento que se oxida y el que se reduce y determino el número de electrones perdidos y el número de electrones ganados. Si estos me salen igual, no tengo problema, pero si no, tengo que igualar el número de electrones, fijándome muy bien que el número de átomos sea igual en reactivos y en productos. Cuando igualo, elimino e indico mi ecuación. Los coeficientes que me van a salir los acomodo en cada elemento y termino balanceando por tanteo. En esta ecuación quedamos todos los elementos libres, aún sean 2, pero sea el mismo, se considera libre. Su número de oxidación es 0. Hidrógenos más 1, oxígenos menos 2. Así que si tengo 6 negativos y 1 positivo, este es más 5, ya tengo más 6 y menos 6, el compuesto es neutro. Aquí vamos a tener más 1 menos 2, serían 6 más 1 y este sería más 5. Este es menos 2, tenemos 4 negativos, ponemos 4 positivos. Más 1 y menos 2. ¿Alguna duda?
en la determinación de los números de oxidación? ¿Alguna duda? Contéstenme, por favor. No. Ok. Bueno, vamos a ver cuáles cambiaron. Cambia el yodo y cambia el nitrógeno. ¿Sí? ¿Qué le pasa al yodo? De 0 está cambiando a 5. El cambio es hacia la derecha. De 0 a 5. Se oxida el yodo. El nitrógeno de más 5 a 4, el 5 está acá, el 4 está acá, el cambio es hacia la izquierda, está ganando electrones, este se reduce. Muy bien. Y hago mis medias reacciones, pero vean, voy a poner el elemento tal y como está en la ecuación, con su subíndice y con su número de oxidación. Este va a pasar a yodo más 5. Luego tengo el nitrógeno más 5 que pasa a nitrógeno más 4. Y ahora sí puedo ver que hay una diferencia en el número de átomos. Aquí tengo 2, pero acá tengo 1. Por lo tanto, vamos a poner un 2 aquí para que haya 2 yodos y 2 yodos. Recuerden que la intención es balancear. Así que desde aquí yo empiezo a buscar la igualdad entre reactivos y productos. Muy bien. ¿Qué le pasó al yodo? Se oxidó, así que va a perder. Pero ¿cuántos electrones está perdiendo? 2 por 0, 0. 2 por 5, 10. El cambio es de 0 a 10, por lo tanto está perdiendo 10 electrones. Y de 5 a 4, ¿cuántos está ganando? Pues nada más 1. Solamente ganó un electrón. Aquí vamos a tener un electrón. Voy a igualar. Solo multiplico este por 10. ¿Y qué vamos a tener? Yodo 0,2 menos 10 electrones, 2 yodos más 5. Aquí tendríamos 10 nitrógenos más 5, más 10 electrones, 10 nitrógenos más 4. Eliminamos los electrones, yodo 0,2, más 10 nitrógenos más 5, 2 yodos más 5, más 10 nitrógenos más 4. 2 por 0, 0, 10 por 5 son como 50, ¿verdad? Acá tengo 50 cargas. No sé si se esté viendo, ¿ok? Aquí tengo 50 cargas. 2 por 5, 10 cargas aquí. Y acá tengo 10 por 4, 40. En total tengo 50 cargas. Muy bien. Estos números los voy a utilizar para poder balancear. Entonces, el yodo 0,2 no tiene coeficiente, el nitrógeno tiene un 10, el yodo más 5 tiene un 2, ¿sí? Y el nitrógeno más 4 tiene un 10. Y termino haciendo mi balanceo por tanteo. Lo voy a poner de este lado porque creo que se ve mejor. Tengo el yodo, tengo el nitrógeno, aquí ahora no tengo metales, tengo oxígeno y tengo hidrógeno. Vamos a contar entonces qué me queda en reactivos que tendrán que ser igual a los productos. Muy bien. ¿Cuántos yodos tenemos? 2. En reactivos tengo 2 en productos. 2 y 2. ¿Cuántos nitrógenos tengo en reactivos? 10. ¿Cuántos tengo en producto? 10. 10 y 10. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 10. Aquí hay 2. Me faltan 8. Así que voy a poner un 4 para que sean 8 y 2, 10. Y ya tengo 10 hidrógenos y 10 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 10 por 3 son 30. Y acá tengo 3 por 2, 6. 10 por 2,
20, 26 y 4, 30. Y qué fácil se ve, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí está la tablita completa. Muy bien, vean, ¿qué hubiera pasado si yo no balanceo estos átomos? Bueno, pues esto me hubiera salido incompleto. No lo hubiera podido balancear. Ajá. Entonces aquí se los paso, muchachos, para el martes. Hacemos más ejercicios de estos